Bueno, hola a todos, ahora vamos a estar viendo la unidad número 5 de Física B, que es la unidad de gravedad, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a pensar en gravedad, esta unidad en principio tiene mucho que ver con la unidad número 3, que era las leyes de Newton. Van a ver que en muchas cosas se llevan muy de la mano, ¿sí? Cosas que vimos allá las vemos acá de nuevo, las profundizamos, y muchas otras cosas que vamos a ver acá tienen que ver con lo que vimos en justamente la unidad 3, que es la unidad de las leyes de Newton. Como vimos en las leyes de Newton, la gravedad es una fuerza que aparece que actúa a distancia, ¿sí? No es una fuerza cualquiera porque es una fuerza fundamental de la naturaleza. De hecho, es la que nos mantiene de pronto de pie y nos atrae a la Tierra, hace que no estemos levitando, digamos, por el planeta, sino que podamos ser atraídos, ¿no? por el centro de la Tierra, ¿no? Esta gravedad no solo nos afecta a nosotros en la Tierra, sino afecta, digamos, a todos los planetas y a todos los satélites. De hecho, la Luna, por esta gravedad, gira alrededor nuestro, de la Tierra, ¿no? Y alrededor del Sol, que tiene una cantidad de masa mucho mayor que la Tierra, giran los planetas. O sea, en verdad, la gravedad existe entre cualquier par de cuerpos con cualquier tipo de masa, cantidad de masa, digamos. Pero si esos cuerpos, hay uno de los cuerpos es más masivo, esa fuerza gravitatoria se va a ver o va a ser mucho más presente, se va a ver más visible. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es una fuerza que actúa cuando hay masas, ¿sí? Acá tenemos un simulador de gravedad, vamos a hacerle clic. Estos son los talleres digitales que están compartidos en el Trello. Bueno, acá tenemos, ¿no? Este sería un planeta, no sé si, creo que sí, es la masa de una estrella. Esta es la estrella, podría ser el Sol, ¿no? Este es nuestro Sol, y podemos ponerle más masa que el Sol, o más masa que el Sol, o menos masa que el Sol, ¿sí? Como para ver un poquito, esa sería la masa del Sol, digamos, en escala. Y esta es la masa justamente ahí está representada la Tierra, es la masa de la Tierra, podrían ser 1,5 veces más que la masa de la Tierra, la mitad de la masa de la Tierra, o 2 veces la masa de la Tierra. ¿Ven cómo va creciendo el cuerpo en función de la masa? Vamos a pedirle al simulador que muestre la fuerza de gravedad. Fíjense que cuando aprieto o hago clic, ¿no? Selecciono la fuerza de gravedad, aparecen 2 flechas. ¿Por qué aparecen 2 flechas? Porque se atraen. Porque se atraen mutuamente. ¿Estamos de acuerdo? Acá se cumple el tercer principio de la ley de Newton, que es el principio de acción y reacción, ¿sí? O sea, la fuerza atrae la Tierra atrae al Sol, y el Sol atrae a la Tierra, ¿sí? Se atraen mutuamente, ¿sí? Acá podemos ver la velocidad. La velocidad siempre va a ser un vector, ¿sí? Que digamos, imagínense que esta fuerza desapareciera, esta conexión entre la Tierra y el Sol desapareciera. Entonces, ¿qué pasaría? La Tierra seguiría derechito, por inercia, ¿sí? No lo hace porque obviamente existe esta fuerza que la atrae hacia el Sol. Vamos a ver la trayectoria que recorre, y bueno, vamos a ver una cuadrícula como para ver un poco mejor. Vamos a hacer play para ver entonces cómo manifiesta esta fuerza a esta Tierra que ya tiene una velocidad determinada, como lo ven, ya la tiene, y esta fuerza va a hacer que esta velocidad cambie. ¿De qué manera? Girando. Ahí van a ver cómo describe la órbita. O sea, que lo que hace, digamos, esta fuerza gravitatoria al atraer a la Tierra es que esa velocidad vaya cambiando su dirección y sentido. Fíjense que no cambia su velocidad, pero sí cambia su dirección y sentido. Bien, ¿cómo afectaría a esta fuerza o esta trayectoria si el Sol aumentara su masa? Veamos. Si aumenta su masa, vemos que la fuerza es mayor, ¿no? Y la órbita que va a describir ahora, bueno, funciona a mayor velocidad, obviamente. Y la órbita que describe ahora es diferente. ¿La ven?
hay un lugar donde es más es una elipse, ¿no? Tiene dos focos. Una elipse es, digamos, un caso especial de lo que, el círculo, mejor dicho, es un caso especial de lo que es la elipse. ¿Qué pasa si aumentamos la masa de la Tierra? Esa fuerza aumenta más. Fíjense que sí cambia la trayectoria, pero no tanto. ¿Por qué? Porque la Tierra, digamos, es muy pequeña con respecto al Sol. Vamos a cambiar la masa del Sol a la mitad. Fíjense cómo disminuye la fuerza. Y ahí empieza a la Tierra a describir una órbita más lejana, porque su atracción al ser menor, ¿no? Me parece que se nos va a ir el gráfico. Sí. Y no, se va, no te vayas. Bueno, la verdad que acá la fuerza es tan poca que no la atrae. Fíjense que esa atracción ya no existe, es muy, muy pequeña, entonces, ¿qué va a hacer? Va a seguir en forma lineal, digamos, ¿no? Se va a escapar. Imagínense algo así como si tener una pelota, vieron, con un hilo y atar y girar, 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 y cuando suelto, ¿cuál es la trayectoria que sigue la pelota? Así como muestra acá, recta, ¿no? Vamos a aumentar de nuevo, a disminuir la masa de la Tierra. Se nos fue, están hablando de los días terrestres, vamos a reiniciar. Vamos a poner todo. Acá también. Este es un poco nuevo, acá. Miren, acá está la Tierra y la Luna. ¿Ven? Está la Tierra y por ahí chiquita está la Luna. ¿Ven que hay dos velocidades? Una es la velocidad de la Tierra y la Luna. Ustedes no se olviden que la Luna gira alrededor de la Tierra, mientras que la Tierra gira alrededor del Sol. Vamos a ver qué. Miren cómo va la Luna girando alrededor de la Tierra. Qué increíble, ¿no? Ah, vamos lento. Vamos más rápido. Bueno, todas estas cosas pueden ir viendo ustedes, ¿no? A medida que pase. Obviamente pueden cambiar, pueden hacer solo Tierra-Luna. Eso es Tierra-Luna. Fíjense que gira mucho más rápido. ¿Por qué gira mucho más rápido? Bueno, por la cercanía, porque la cantidad de masa de la Tierra es mucho menor que la del Sol y la Tierra, ¿no? Tierra y Luna tienen mucha menor masa, pero se juega un poco ahí el tema de la distancia. Como la Luna está tan cerca de la Tierra, mucho más cerca que la Tierra del Sol, obviamente, esa fuerza se manifiesta, digamos, con mayor importancia. Bueno, está muy bueno. La verdad que me gusta mucho. Me acuerdo que una vez fuimos a un ¿cómo se dice? Un observatorio, el que está acá en Parque Centenario para el que vive en Capital, y justo había una máquina armada con la Tierra y la Luna girando alrededor de la Tierra y la Tierra girando alrededor del Sol. Está buenísimo ver eso, ¿no? Porque uno dice, de hecho los primeros astrónomos, cuando veían como algo raro, ¿no? ¿Qué pasaba? ¿No? Como que giraba medio raro la Tierra, la Luna, y empezaron a invitar un montón de hipótesis. Una de las hipótesis era que la Tierra era el centro, digamos, y todo giraba alrededor de la Tierra, ¿no? Una hipótesis muy geocéntrica. Y después fueron cambiando esas hipótesis porque fueron viendo que algunas trayectorias no eran las que se esperaban de este tipo de movimiento. Pero bueno, acá justamente en la unidad de gravedad vamos a estar viendo, digamos, dos temas fundamentales. Una es justamente el movimiento circular. Como vimos ahora, siempre que aparece, o sea, uno se imagina cómo se hizo el sistema solar, cómo se hizo, cómo fue, cómo se armó, ¿no? Bueno, ahora hay una noción muy diferente de gravedad de la que voy a dar ahora. Actualmente hay una noción de gravedad donde implica, no sé si vieron alguna vez o vieron las leyes de Einstein, digamos, o vieron, yo siempre me acuerdo de un capítulo de Los Simpsons donde aparece como el espacio, una tela, y como que está la Tierra, ¿no? Y deforma la tela. Bueno, esa es la noción de ahora de la gravedad. Pero bueno, nosotros vamos a ver esta noción que es una noción newtoniana que habla de una fuerza gravitatoria que es la de atracción. Siempre la fuerza gravitatoria actúa sobre masas, ¿sí? Y además de actuar sobre masas, ¿sí?
actúa siempre en forma atractiva, atrae, es una fuerza de atracción, ¿sí? Ahora, ¿qué tipos de masa? ¿En qué estado tiene que estar la masa? En cualquier estado. De hecho, nosotros tenemos atmósfera gracias a que esa fuerza gravitatoria atrae a los gases a la Tierra. ¿Estamos de acuerdo? Sí, cualquier cosa me avisan. Bien, entonces vamos a ver, como primer momento, vamos a ver el movimiento circular. Y vamos a ver el movimiento circular uniforme. Ahora, ¿por qué movimiento circular? Es un movimiento cualquiera que describa un círculo. Pero va a ser uniforme cuando tenga algunas cuestiones que sean uniformes, ¿sí? Y entonces vamos a ver este video que está genial. Cuando tienes el ventilador encendido, cuando estás en la rueda de la fortuna y ya está girando, y las ruedas de una bicicleta que se mueven con velocidad constante, tienen en común que siempre tardan el mismo tiempo en dar una vuelta completa, es decir, describen un movimiento circular uniforme. Hola, soy Eugenio Miranda, profesor de física de la UTEM, y este es el tema Movimiento Circular Uniforme. Espero te sea útil. Justamente acá vamos a ver que algunos conceptos van a exceder lo que vemos, pero vamos a trabajar solo en los que vemos. El movimiento circular uniforme es el estudio del movimiento de una partícula que sigue una trayectoria circular que es uniforme, ya que tarda siempre el mismo tiempo en dar una vuelta completa. Por ejemplo, la rueda de esta bicicleta tiene un movimiento circular uniforme, ya que avanza a velocidad constante. El tiempo que tarda una partícula en dar una vuelta se le denomina periodo y lo identificaremos con la letra T. El número de vueltas que una partícula da en una unidad de tiempo se le denomina frecuencia y lo identificaremos con la letra F. En este caso, da 4 vueltas por 12 segundos. La frecuencia y el periodo se conectan mediante la fórmula F igual 1 partido por T. El periodo es algo que no vemos. El periodo se mide en segundos y la frecuencia en Hz en unidades del sistema internacional. La partícula tiene un periodo y una frecuencia constante, pero lo que varía es su vector velocidad, el cual tiene siempre la misma magnitud, pero cambia su dirección y sentido, como vemos en la siguiente animación. Bien, fíjense, la frecuencia de periodo nosotros no lo vemos, son magnitudes que no vamos a ver, digamos, bien sencillito lo que es el movimiento circular. Pero esto sí es importante, fíjense cómo la partícula velocidad va cambiando segundo a segundo, instante a instante, y va cambiando su posición, ¿no? Y va cambiando no el tamaño de la flecha, no la intensidad de la velocidad, sino lo que va a ir cambiando es la dirección y el sentido. Recuerden que cuando vemos velocidad, vemos o implica la intensidad de esa velocidad y también implica la dirección y el sentido. ¿Estamos de acuerdo? Como implica la dirección y el sentido, obviamente vamos a ver que acá hay un cambio de velocidad, segundo a segundo, que es el que permite que la rueda gire. Es por ello que se produce la aceleración centrípeta, cuya dirección es radial y va hacia el centro de la curvatura. Para poder calcular la aceleración centrípeta, necesitamos la velocidad y el radio. No vamos a calcular la aceleración centrípeta, pero justamente la aceleración centrípeta es la que aparece cuando aparece la fuerza centrípeta. Centrípeta significa hacia el centro, quiere decir que hay una fuerza que hace que esta rueda cuando gire, digamos, vaya hacia el centro. Bueno, en este caso son los rayos que unen la rueda, ¿no? con la armazón y con el centro, ¿no? del eje, digamos. Entonces, esta fuerza va a circular hacia adentro, ¿sí? Acá, hacia adentro. Ahora seguramente lo van a mostrar, pero es la aceleración centrípeta y la fuerza centrípeta obviamente tienen la misma dirección.
y que es justamente hacia el centro de la circunferencia. La magnitud de la rapidez está dada por v igual a 2pi por r partido por Esto t, ni lo miren. o 2pi por r por f. Y entonces la aceleración centrípeta es v al cuadrado partido por r, o 4pi cuadrado por Esto r no se partido toma. por t al cuadrado, o... Si bien no se toma, es importante saber que la aceleración centrípeta va a dar un número, ¿sí? Que es muy difícil de calcular, porque ven la fórmula, ¿no? Deben quererse matar cuando ven esta fórmula. Es como un poquito más complicado de calcular, pero no van a pedirle la aceleración centrípeta, pero sí tienen que saber que existe y que está, y que es la que permite que justamente la rueda cambie la velocidad en cada momento, ¿no? 4pi cuadrado por r y por f al cuadrado. Bueno, hola Nicolás, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien. Bueno, muy bien, muy bien. Acá, ahí viene Oda. Perfecto. Entonces, estamos en el movimiento circular uniforme. Es un movimiento que hace, digamos, en el caso de la rueda, avance, digamos, la misma distancia en la misma unidad de tiempo, ¿sí? Ahí dice justamente que de una vuelta siempre en el mismo tiempo, ¿sí? Justamente esta velocidad, esta velocidad o esta velocidad de avance, vamos a ver que reciben vamos a ver dos velocidades, ¿no? Pero bueno, acá está justamente lo que hablábamos recién. Tenemos una pelota tomada de un hilo, la hacemos girar, digamos que hacemos que gire siempre igual, en forma uniforme. Vamos a ver que la velocidad va a ir cambiando la posición, pero no la dirección y el sentido. Perdón, va cambiando la dirección y el sentido, pero no el tamaño. Acá me salió una más grande, pero la idea es que no, ¿no? Y esta fuerza centrípeta está alineada con lo que sería la aceleración centrípeta. Y sería algo así como la fuerza que hace el cable, o el hilo en este caso, para adentro, ¿sí? Un ejemplo que me dieron una vez y que me quedó regrabado es, vamos a suponer que voy corriendo a la esquina con una velocidad increíble, cosa que yo no haría, ¿no? Y en la esquina hay un poste y quiero doblar. Entonces, ¿qué hago? Me tomo del poste y empiezo a girar alrededor del poste. Y eso es lo que le pasa justamente a los planetas, a los satélites. Vamos a suponer la Luna iba tranquila por ahí, por el cosmos, con una velocidad constante porque se movía por inercia. Se encontró cerca de la Tierra la trajo y que empezó a hacer a girar alrededor de la Tierra. Ese sería el mecanismo, ¿sí? Cuando, por ejemplo, en la vida cotidiana nosotros usamos o vamos circulando por una rotonda, vemos que tratamos de hacerlo con una rapidez constante, ¿sí? Eso sería un movimiento circular uniforme. Vamos a ver este videito, a ver si ayuda. Hola, bienvenido. Es momento de estudiar el movimiento circular uniforme. La experiencia nos dice que todo aquello que da vueltas tiene movimiento circular. Y si lo que gira da siempre el mismo número de vueltas por segundo, decimos que posee movimiento circular uniforme. Veamos cuáles son las magnitudes físicas que intervienen en el movimiento. El vector radial conecta el centro de rotación a la partícula giratoria. El vector velocidad tangencial o lineal es tangente al círculo y perpendicular al vector radial. El movimiento circular uniforme es un caso especial, pues posee aceleración. Esto parece un contrasentido, ya que te preguntarás, ¿cómo un movimiento uniforme puede tener aceleración? Existe aceleración centrípeta debido al cambio continuo de dirección del vector velocidad a lo largo de todo el movimiento. No la hay tangencial porque no varía el módulo de dicha velocidad. El vector aceleración centrípeta es perpendicular al vector velocidad y tiene la dirección del vector radial, pero en sentido opuesto. Para que un cuerpo cambie de dirección, constantemente debe actuar alguna fuerza sobre él. A la fuerza que ocasiona dicho cambio se la conoce como fuerza centrípeta, y al igual que la aceleración centrípeta, se dirige hacia el centro del movimiento circular.
El vector velocidad angular es perpendicular al plano de la rotación y de magnitud constante. Eso no lo veamos, pero ven acá, justamente en el video diferencia dos velocidades. A esta la llamó velocidad tangencial y ahora estuvo hablando de una velocidad angular, ¿sí? Ahora vamos a ver en qué se diferencia. Como dijimos, entonces va a haber dos tipos de velocidades, la angular y la tangencial. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, a mí me gustaría mostrar un poco en este video. Hay una parte, a ver, vamos a silenciarlo. Hay una parte que uno la podría llevar a cabo. Yo traté de llevarlo a cabo con mis alumnos en un parque, en una plaza, bueno, sí, en un parque. Pero bueno, fue un poquito difícil lo que uno, bueno, vamos a suponer esta situación. No sé si ven ahí. Tenemos 4 chicos, ¿no? Que están tomados de la mano y lo que van a tratar de hacer, digamos, es moverse, digamos, en forma simultánea, ¿no? Vamos a verlo de nuevo. Se me fueron los chicos. Ahí está. Ahí está. Bien. Poner play. Moverse en forma simultánea. Esto justamente tenía una alumna que estudiaba patín o hacía patín. Y decía que en una demostración se habían puesto así en este formato y tenían que hacer como la vuelta todos juntos, como si fuera la aguja de un reloj, ¿no? Todos moverse, digamos, en la misma línea, ¿no? Se van trasladándose en la misma línea. Y cuando pasó eso, dice que la chica de la punta lo tuvo que hacer con tanta velocidad que cuando se estaba moviendo se cayó, porque tenía que adquirir una velocidad bastante importante. Bueno, vamos a ver por qué es esto, ¿no? Bueno, en principio, si estos 4 chicos están alineados ahí, ¿no? En un rato, después, podrían estar alineados en esta línea, ¿estamos de acuerdo? Fíjense que el primer chico no se habrá movido nada, nada, porque lo único que tiene que hacer es rotar en el mismo lugar, ¿estamos de acuerdo? O sea que el primer chico, digamos, no se mueve para nada. La chica, esta, va a tener que recorrer toda esta distancia, ¿no? El chico va a tener que recorrer toda esta distancia. Disculpen la desprolijidad. Y el chico este va a tener que recorrer toda esta distancia. ¿Quién recorre más distancia? El último. El último. Entonces el último que recorre más distancia justamente va a tener una velocidad o una rapidez, mejor dicho, vamos a decirle rapidez, una rapidez mayor, ¿sí? O sea que a medida que se van alejando del centro van a tener que adquirir mayor rapidez para poder mantener un movimiento uniforme. Fíjense cómo están acá representadas las velocidades. Esta velocidad va a ser más pequeña, esta más grande y esta va a ser aún mayor. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que a medida que están alejados del centro, esa velocidad que nombramos tangencial va a ser diferente. Pero vamos a ver que todos los chicos, tanto el primero como el último, y los del medio obviamente, barren el mismo ángulo. Este ángulo que está acá es el ángulo que están barriendo, y todos barren el mismo ángulo. Como la aguja de un reloj. En la aguja de un reloj, digamos, todos recorren la misma distancia, ponerle que sea un cuarto de circunferencia, recorren 15 minutos. Pero obviamente, cada parte de la aguja, digamos, se moverá una distancia menor, por lo tanto lo hará con una menor velocidad tangencial. O sea que la velocidad tangencial, que suena difícil el nombre, pero justamente se llama tangencial por esto de que es perpendicular. Fíjense, habíamos visto justamente, ¿no? Esperen que voy a cambiar el color. Habíamos visto, por ejemplo, la velocidad tangencial es algo así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo va a ser? Va a ser justamente en este caso, va a ser perpendicular, digamos, a esta línea central. Acá no aparece, tampoco desviada, pero en verdad es bien perpendicular. Y por eso se llama tangencial. Nombre raro, pero es fácil de recordar. Una vez que uno lo asimila, no es difícil de recordar. Con lo cual podemos acertar y afirmar, esperen que no se me va. Podemos afirmar que la velocidad angular, digamos, ¿no? Sería la rapidez con que varía el ángulo de giro y es, en fin, el ángulo que barre por unidad de tiempo, ¿sí? O sea, el ángulo barre, por ejemplo,
yo qué sé, 90 grados en un minuto. Ponele, ¿no? Por ejemplo, en el caso del reloj, barre 360 grados en 60 minutos, ¿no? La aguja de las horas. Entonces, justamente la angular, todos, no importa qué chico, el más lejano o el más cercano, todos barren el mismo ángulo por unidad de tiempo, con lo cual no depende de la distancia del objeto al centro, sino que para todas las distancias al centro, los móviles tienen la misma velocidad angular. ¿Sí? No importa cuánto recorra, que recorra más o recorra menos, todos barren el mismo ángulo. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bien. Y esto es lo importante. Entonces, la velocidad angular tiene que ver con el ángulo que se barre por unidad de tiempo y es la misma o es independiente de la distancia del objeto del centro. La velocidad tangencial, sin embargo, ¿sí?, tiene que ver con el desplazamiento del móvil o del punto, como quieran nombrarlo, sobre la circunferencia. Y obviamente esta sí es la distancia que recorre por unidad de tiempo, pero esta sí va a depender de la distancia al centro, ¿sí? Cuanto más, si estás en el centro, digamos, no tenés rapidez, pero cuanto más cerca estás del centro, menos rapidez tenés. O sea, más lejos, más rapidez. Entonces, a distintas distancias, distintas velocidades. La velocidad tangencial se dice que es proporcional a la distancia del centro. Por lo tanto, si esta niña, ¿sí?, está a la mitad de distancia que este niño, esta niña va a tener la mitad de velocidad tangencial que el niño. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que ver entonces justamente con la distancia al centro. Esto digamos, es lo más importante y generalmente lo que se toma tiene que ver con esto, ¿no? La diferencia entre velocidad tangencial y velocidad angular, y precisamente esto de que la velocidad tangencial depende de la distancia y la angular no, es la misma para todos, ¿sí? Es constante y es la misma para todos. Bien, obviamente hay que conocer el tema de que existe la aceleración tangencial. Entonces vamos a hablar de la fuerza de gravedad. O sea que la fuerza de gravedad justamente es la que origina este movimiento circular. Esta fuerza de gravedad que atrae con que la Tierra atrae a la Luna, ¿no?, es la que origina que la Luna gire alrededor de la Tierra. ¿Por qué la Luna gira alrededor de la Tierra? Bueno, porque tiene menos masa que la Tierra, entonces la que va a girar. Si fuera al revés, la Tierra giraría alrededor de la Luna, ¿sí? Pero bueno, esta atracción se manifiesta, acuérdense, ¿sí?, de un lado y del otro. Los dos están atraídos. Y vamos a ver que la Luna va a tener una velocidad tangencial. Lo maravilloso de Newton fue poder observar y poder pensar que esta fuerza que atrae la Luna y que permite que esa Luna gire alrededor nuestro es la misma que atrae a la manzana y la que hizo que cayera la manzana frente a sus ojos en aquel momento, donde todos dicen, ¿no?, el mito de Newton mirando la manzana que caía y poder entender que esa caída de esa manzana se relacionaba con que la Luna gira alrededor de la Tierra, ¿sí? Pensar como que la Luna está siempre cayendo sobre la Tierra. Es así, ¿no? La Luna está cayendo permanentemente sobre la Tierra y esa caída se manifiesta como un giro alrededor de la Tierra. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, están quedándome 10 minutos para terminar. Recuerden que después de los 10 minutos nos encontramos por el mismo enlace. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, vamos a ver acá una simulación, otra simulación diferente de lo que es la fuerza gravitatoria. Esta simulación a veces se desprograma, pero me gusta ver porque nosotros acá vemos cómo un satélite gira alrededor de la Tierra. Fíjense que en un momento se va como alejando y en otro se va acercando, ¿no? Porque justamente describe no una circunferencia, sino una elipse. Y ahora fíjense, cuando está más lejos, la flechita de atracción es más chica y cuando se va acercando esa flechita crece. ¿Qué quiere decir entonces? Que justamente esta fuerza gravitatoria va a depender no solo de la masa del satélite, porque se acuerdan que antes vimos que cuando la masa era mayor, la fuerza era mayor, si la masa es menor, la fuerza es menor, pero también depende de la distancia.
a distancias más pequeñas. Si quieren, lo actualizo de nuevo, a ver si podemos verlo de nuevo. Porque eso es lo que tiene. Acá te pide suscribir. ¿Ven? Cuando se acerca, la flecha aumenta, esta gravedad aumenta, y cuando se aleja, esta fuerza gravitatoria disminuye. ¿Ven? Justamente, entonces, esta fuerza gravitatoria va a depender de la distancia a la Tierra, en este caso. Sí, justamente va a depender de la distancia a la Tierra. ¿Sí? Va a tener una relación. Bien, entonces recordemos que la gravedad es un fenómeno físico de atracción entre dos cuerpos con masa, ¿sí? Y es más notorio cuando el cuerpo es masivo, ¿sí? Y obviamente atrae, como dice acá, atrae en cualquier estado a la materia, en estado sólido, líquido y gaseoso. Pongo punto ahí como para que ustedes recuerden porque es algo que se puede llegar a tomar. Por otro lado, la tercera ley de Newton dice que cuando se ejerce una fuerza en un cuerpo, el cuerpo que recibe esa fuerza también ejerce una fuerza sobre el primer cuerpo. Y estas fuerzas son de igual intensidad, ¿sí? La luna atrae a la Tierra como la Tierra atrae a la luna. ¿Por qué se mueve la luna? Porque justamente cumpliendo la segunda ley de Newton, como la luna tiene menos masa, va a adquirir mayor aceleración. Por eso va a aparecer, de hecho es así, ¿no? La luna se mueve alrededor de la Tierra y no pareciera que fuera al revés, ¿no? En varias ocasiones han escuchado hablar acerca de la fuerza de gravedad. Fuerza de gravedad. Pero, ¿conocen su importancia en la formación de los planetas, estrellas y estructuras como el sistema solar y las galaxias? Para responder esta y otras interrogantes, veamos en qué consiste la ley de gravitación universal. La ley de gravitación universal fue propuesta por Isaac Newton y plantea que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Dicho de otra forma, dos cuerpos se atraen en virtud de sus masas. Analicemos el siguiente ejemplo. La Tierra y la Luna se atraen entre sí debido a la fuerza de gravedad entre ellas. Así, la Luna gira permanentemente alrededor de nuestro planeta. Pero la fuerza de gravedad también es responsable de la formación de estrellas y planetas. Veamos cómo ocurre este proceso. En el espacio existen inmensas nubes de polvo y gas interestelar. Por diversos motivos, por ejemplo, la explosión de una supernova cercana, estas nubes pueden comenzar a rotar y a contraerse. Cuando esto sucede, las partículas de polvo se acercan entre sí, aumentando la fuerza de gravedad entre ellas. A medida que aumenta la densidad de la nube, se sigue incrementando la fuerza de atracción entre las partículas, lo que produce que la distancia entre ellas disminuya. Por esta razón, la nube rota cada vez más rápido y comienza a formarse un disco denominado disco de acreción, de donde puede generarse una protoestrella o un protoplaneta, que posteriormente dará origen a una estrella o un planeta, respectivamente. No obstante, la ley de gravitación universal también influye en las mareas, en otras palabras, en los cambios de la atracción gravitacional ejercida sobre la Tierra por la Luna, y en menor proporción por el Sol. Otras leyes fundamentales en el movimiento de los planetas son las tres leyes de Kepler. Bueno, las leyes de Kepler no nos corresponden, pero está bueno esto de entender que justamente esta fuerza de gravedad es la que permite las mareas, ¿no? Vieron que a la noche, justamente, las mareas crecen. ¿Por qué? Porque la Luna está más cerca de la Tierra y eso hace, digamos, que la fuerza de la Luna sobre las mareas sea mayor. Por eso las mareas crecen. Bien, entonces vimos esta formulita. Cuando uno ve esta fórmula se quiere matar, dice, no, ¿qué es eso? No sé si les pasó, pero bueno, lo primero que pasa es, sí, ¿no? Es más aterrador que el cuadrito de energía. Dice, sí. Fuerza es igual a gravedad por masa 1 por masa 2 por d cuadrado. La pregunta es, ¿tengo que saberla para el examen? No, pero sí tengo que saber la relación que esa fórmula establece, ¿sí?
Si uno mira la fórmula, ve que las masas se están multiplicando, por eso vamos a decir que justamente la fuerza de atracción entre dos objetos es proporcional justamente a las masas, ¿sí?, que están interviniendo, a las dos masas. Si una se duplica, la fuerza se duplica. Si la otra se triplica, la fuerza se triplica. Si una se duplica y otra se triplica, la fuerza se sextuplica, digamos, ¿no? O sea, que esas masas van a tener relación con esa fuerza que hay entre los cuerpos. No sé si se acuerdan el primer, no sé, creo, a ver si es este simulador. Opa, me fui a otra hoja. Esperen que quiero ir al simulador. Creo que sí que es este. El primer simulador que vimos. Vamos a repetir porque entraron. No, este no es. Es otro. Hay un montón, chicos, de gravedad, pero está bueno porque para entenderlo me parece mejor. Este simulador de gravedad que tenía es también de PET. Es la mejor página de simuladores. Bueno, acá. Y hay uno a escala, pero no me acuerdo ahora cómo era ese. Bueno, ahí tenemos la Tierra y la Luz, el Sol y la Luz y la Tierra, perdón. La masa del Sol, la masa de la Tierra, y ahí nos representa la fuerza de gravedad, la velocidad con la que se mueve la Tierra, la trayectoria que hace, bueno, y si queremos ponemos cuadrícula, y podemos poner en marcha y vamos a ver que esa fuerza, acá simula como que hiciera una circunferencia, en verdad hace un camino más orbital, más de órbita, ¿no? Más como alargado así, una elipse. La Luna sí ejerce, sí, digamos, tiene una trayectoria circular alrededor de la Tierra, pero la Tierra y el Sol justa no. Bueno, vamos a aumentar la masa, aumentamos la masa de la Tierra, no se nota mucho, vamos a ver si lo aumento al doble, ¿ven? Ahí está. Aumentando al doble la masa de la Tierra, aumenta al doble, ¿no? Vamos a dejar la Tierra igual, bueno, ahora justamente van a ver que la trayectoria va a ser más cercana, porque al aumentar la fuerza al doble, obviamente, va a ir más cerca. Vamos a aumentar ahora lo que es el Sol al doble, a ver qué pasa. Obviamente, aumentando al Sol al doble, ¿sí?, la fuerza aumenta un poco más, la masa varía más. Bueno, a esto me refiero cuando digo justamente que la masa determina esa fuerza, ¿sí? Y como dice acá, es directamente proporcional al producto de sus masas. ¿Qué quiere decir? Que si la masa se multiplica o divide por un número, la fuerza también se divide y se multiplica por ese número. Al triple de masa le corresponde el triple de fuerza, a la mitad de masa le corresponde la mitad de fuerza. ¿Estamos de acuerdo? Y a la vez, esa fuerza también es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Vieron que la distancia está dividiendo y con un cuadrado. No sé si se acuerdan de la energía, que multiplicaba la velocidad al cuadrado, ¿no? Bueno, acá pasa lo mismo, pero divide. Y cuando algo divide, ¿qué pasa? Cuando crece, el número de resultado da más chico, ¿sí? No es lo mismo dividir por 5 que por 10. Cuando divido por 10, el resultado da más chico. Con lo cual, a distancias mayores esa fuerza es menor y a distancias menores esa fuerza es mayor, pero no en relación directamente proporcional, sino en relación directamente proporcional al cuadrado, ¿sí? Vamos acá, tenemos justamente dos cuerpos, vamos a acercarlos ahí. Entre 4 y 6 están a 2, ¿no? Bueno, para leer el número no sé cuál es mejor, porque notación de